No es poco lo que hemos aprendido de ciclos hasta aquí, los hemos visto por contador, por bandera, hemos anidado ciclos, pero nunca vimos un caso como este. ¿Qué sucedería si necesitamos un ciclo que se controle por contador y también por bandera? Es decir, que corte el ciclo cuando ocurra la primera condición, ya sea se llegue a un valor final o bien ocurra cierto evento. Vamos a ver un ejemplo, así te queda bien claro. Acá tengo un sencillo algoritmo en PCInt donde definí dos variables, sueldo anual y sueldo mensual, ambas como enteros, y a sueldo anual le asigné el valor 0 porque se va a comportar como un acumulador, es decir, al final del programa yo voy a intentar mostrar cuál es mi sueldo anual en base a la suma de mis respectivos sueldos mensuales. Ahora bien, quiero cargar mis sueldos mensuales, entonces llegó el momento de poner un ciclo. A priori uno podría decir que cada año tiene 12 meses, así que vamos a poner un ciclo para que obviamente lleve una cuenta, así que vamos a necesitar aquí un contador de meses y vamos a decir que entonces para el contador de meses que vamos a empezar desde el mes número 1 hasta el mes número 12, que es diciembre, con paso 1. Hasta ahí entonces un ciclo definido de iteraciones que va de 1 a 12, por eso usamos el ciclo para, que es más cómodo, y entonces ya podemos escribir dentro de este ciclo para las instrucciones que necesitamos a priori por cada mes, que es ingrese sueldo del mes y ahí le concatenamos a qué mes vamos, en este caso el valor del contador de meses. Perfecto. Leemos la variable sueldo mensual y no nos tenemos que olvidar de que antes de perder ese valor tenemos que acumular ese valor en el sueldo anual. Entonces, sueldo anual va a valer lo que ya es, o sea, el valor actual de sueldo anual, pero también le vamos a sumar el sueldo mensual, así se va acumulando. Y finalmente tendríamos todos mis sueldos cargados al final acá para ver el saldo anual final. Hasta acá este es un ejemplo de ciclo para en PCInt con un acumulador que pudimos haber puesto mucho antes en la playlist. Entonces, ¿dónde está la novedad? Bueno, resulta que dependiendo en qué mes estamos, todavía no cobramos todos los salarios. Supongamos que estamos ahora en el mes de febrero. Entonces, todavía no cobré mi salario de marzo, abril, mayo. Entonces, yo voy a cargar los 12 salarios solo si estoy a fin de año y ya tengo todos mis pagos. De lo contrario, llegará un momento en que tengo que cortar antes porque todavía no cobré y tengo que ver mi sueldo anual acumulado hasta ese momento. Entonces, ¿cómo hacemos para cortar antes la carga en caso de ser necesario? Dado que este es un ciclo para que sabemos de antemano que va a hacer 12 vueltas, no hay manera de que esto corte antes. Bueno, ahí es donde empiezan soluciones como preguntar alguna condición de corte, ya puede ser que el usuario coloque algún valor negativo en el sueldo o bien se le pregunte por cada sueldo si desea ingresar otro y en ese caso aparecen instrucciones raras, ¿no es cierto? Algunos lenguajes de programación permiten poner una instrucción como break que permite cortar el ciclo o bien otros intentarán ahora tomar al valor de contador de meses y colocarle un valor que haga que se salga del ciclo, por ejemplo el 100, ¿no? Dado que 100 es mayor que 12 y se saldría del ciclo de forma abrupta. Bueno, todas estas soluciones terminan siendo funcionales, o sea, van a hacer que el programa ande y corte antes en caso de ser necesario, pero no es muy elegante y está muy mal visto desde el punto de vista académico. Y te lo digo yo que trabajo, gracias a Dios, en varias instituciones educativas donde hacer esto implica la desaprobación absoluta del examen sin discusión. Entonces, vamos a ver una manera más elegante y correcta de hacer este tipo de algoritmos. Recordá que nosotros vamos a usar el ciclo para solamente si de antemano podemos anticipar cuántos ciclos se van a hacer. De lo contrario, siempre vamos a usar el ciclo mientras. En este caso, entonces, lo voy a cambiar porque el ciclo mientras me permite poner más de una condición. O sea, vos fíjate cómo acá el para queda atado a que yo vaya de 1 a 12. No hay otra forma de controlar el ciclo sin, como te decía, poner algún if por ahí raro que haga que se corte abruptamente con alguna instrucción. En cambio, yo acá con el mientras puedo armar alguna condición tan larga o tan corta como yo necesite con operadores lógicos y diferentes cuestiones. Vamos a ver entonces cómo mejorar esto. Lo que haremos es transformar este ciclo para en un ciclo mientras y eso conlleva entonces que hagamos algunas cosas por afuera, ¿no? Recordá que el contador, por ejemplo, de meses lo vamos a inicializar por afuera una única vez con el valor 1. Por otra parte, vamos a decir que esto se va a hacer mientras el contador de meses sea menor que 12 en este caso, ¿no? Es menor o igual, porque en realidad llegamos hasta el 12 inclusive. Muy bien. Y por otra parte, no debo olvidarme que dentro del ciclo debo contar, o sea, con meses tiene que valer con meses más 1. Perfecto. Entonces ahora
sí podemos arrastrar estos bloques que antes teníamos en el ciclo para y podemos desechar ahora el ciclo para. Una vez que yo ordene esto, perfecto, lo desecho, chau, se va. Ah, me está faltando el acumulador, perdón. No, esto lo tengo que poner también. Leo el sueldo mensual, acumulo, perfecto, ahí quedó el para vacío, lo tiro a la basura arrastrando acá a la izquierda y me queda así. Y vos dirás, bueno, hasta acá esto no deja de ser un ciclo para, pero con forma de while, porque fíjate que empieza desde 1, mientras sea menor o igual que 12, contando de 1 en 1 hacia adelante. O sea, este es un ciclo mientras que hacíamos así los ciclos por contador antes de ver el ciclo para. ¿A dónde está la gracia entonces? Intentemos entonces que este ciclo se mantenga en base a dos condiciones. Una está clara, nosotros vamos a leer sueldos mensuales y acumular siempre que nuestro contador se mantenga por debajo del 12 inclusive, porque de lo contrario nos vamos a superar y vamos a tener más meses en un año. Claro que eso es ilógico, ¿no? Entonces esto sigue siendo un ciclo por contador, pero además vamos a intentar cumplir una cierta restricción con respecto al sueldo mensual. Si nosotros detectamos que el sueldo mensual es negativo o es un cero, estaría eso indicándonos que el usuario todavía no cobró. Ahora se lo vamos a aclarar para dejarle esa posibilidad. En ese caso entonces mi ciclo depende de que el sueldo mensual se mantenga positivo, o sea mayor que cero, porque en cuanto no lo sea, nosotros vamos a cortar el ciclo dado que detectamos que aún no ha cobrado ese mes. Pero al hacer esto tenemos un problema. El sueldo mensual, estamos preguntando si es mayor que cero antes de entrar la primera vez al ciclo y todavía no tenemos ningún sueldo mensual. ¿Cómo hacemos para resolver este problema? Bueno, podríamos poner un ciclo que evalúe la condición al final, como vimos en otros videos, o bien usar la estrategia que usamos en el video de cómo resolver cuál es el nombre de la persona más joven. Ahí te dejo la sugerencia, que era sacar el primer caso hacia afuera, hacerlo como de forma discriminada y a partir del segundo en adelante sí tener el ciclo activado. Vamos a ver cómo se hace. Lo que haremos simplemente es sacar este primer ingreso hacia afuera del ciclo, lo que me va a permitir entonces que yo lea concretamente cuál es el sueldo mensual para el mes número 1 y a partir de acá evaluamos. Obviamente el contador de meses va a ser menor o igual a 2, eso está asegurado que es verdadero la primera vez, pero esto es lo que vamos a analizar. Si el usuario colocó un sueldo mensual que es negativo, eso va a dar falso, y también si pone un 0 va a dar falso, entonces el ciclo nunca se va a hacer y mi sueldo anual va a ser de 0 porque así es como inicialicé esa variable de la sumatoria. De lo contrario, si el usuario coloca un sueldo mensual válido, en este caso positivo, entonces ambas van a dar verdaderas, entraremos al ciclo y procederemos a acumular ese sueldo y contar uno en la cantidad de meses, listo ahora para volver a evaluar el ciclo. Pero tened cuidado, si dejas esto así, estarás siempre viendo el sueldo mensual que se cargó la primera vez y esto a priori sería un ciclo infinito, salvo que obviamente en algún momento dará falso este porque llegaste al mes número 12. Entonces tenemos que antes de volver a evaluar la condición, leer un nuevo número de mes, en este caso un nuevo sueldo mensual, quiero decir, así que le decimos ingrese sueldo del mes y vamos a repetir lo mismo que arriba, con meses. En ese caso, ojo las comillas, ya sé que estoy teniendo un error, me faltó abrir la comilla adelante, perfecto. Ingrese sueldo del mes con meses, leemos entonces la variable sueldo mensual y se supone que ahora sí tendría sentido tener un ciclo que como verás se controla por contador, es decir, en el peor caso llegamos hasta el mes número 12 o podemos llegar a cortar antes en caso de que el primer sueldo mensual detectado que sea negativo me permita cortar el ciclo y ver el sueldo anual acumulado hasta allí. Vamos a probar esto y ver si realmente funciona. Vamos a probarlo en modo paso a paso, así queda todo bien claro. Doy el primer paso, obviamente manual, iniciamos la ejecución, se declaran las variables, ingresa el sueldo del mes número 1. Bueno, yo a propósito ahora voy a poner un 0, indicando que no he cobrado siquiera el mes número 1. Entonces cuando apriete un Enter, lo que se va a hacer es evaluar esta condición. Esto da verdadero, pero esto va a dar falso porque 0 no es mayor que 0 y por lo tanto el ciclo nunca se va a ejecutar. La primera vez dio falso, así que me tiene que mandar a escribir cuál es mi sueldo anual, que como esperábamos sería un 0 porque así fue declarada esta variable. Vamos a reiniciar entonces el algoritmo una vez más, pero esta vez vamos a colocar un valor de sueldo anual que sea válido, en este caso que sea por ejemplo 5.000. Muy bien, aprieto un Enter, se evalúa la condición y vemos que obviamente el contador de meses es 1, así que es menor o igual a 12 obviamente, y el sueldo mensual que acabo de poner es mayor que 0. Entonces, ¿qué se hace? Se acumula, hasta ahí llevaría 5.000 pesos, y por otra parte tendría que el contador de meses ya vale 2 para que ahora me vaya a pedir el mes número 2. Fíjate cómo va el flujo del algoritmo, me pide ahora el sueldo del mes número 2. Voy a colocar ahora un valor y de vuelta va a empezar lo mismo.
Si este valor es negativo o es un 0, vamos a subir otra vez, evaluar la condición y ver que eso daría falso, me mostraría cuál es el sueldo anual hasta ahí y si no me va a hacer continuar. Vamos a intentar poner por ejemplo un 3000. Voy a poner un 3000, va a ir para arriba, evalúa la condición, obviamente le dio verdadera porque 3000 es mayor que 0 y el contador por ahora se mantiene en 2, menor o igual a 12, por eso ahora acaba de acumularlo, llevaría 8000 por el momento, contamos uno en el contador de meses y ahí ya tengo el dato para ingresar el sueldo del mes número 3. Y supongamos que yo todavía no cobré marzo porque estoy en febrero, entonces le pongo -1, que es un valor negativo a propósito, aprieto un enter, obviamente la máquina evalúa la condición, vos verás que esto da falso, esto sigue dando verdadero, pero esto da falso, entonces llega un momento que se corta el ciclo y me muestra el sueldo anual acumulado hasta ahí, que es 8000 pesos. Nos falta probar el caso en el que pongamos todos valores positivos y esto lo vamos a hacer un poquito más rápido porque si no paso a paso vamos a tardar un montón. Así que sueldo del mes número 1. En este caso voy a poner números rápidamente así de esta manera y ver que esto debería cortar en el mes número 12. O sea, yo no puedo poner tantos sueldos, sino que este debería ser ya el último sueldo del mes, el número 12, porque ahí ya corta por contador. Es como si fuera un ciclo para. No puedo poner tantos como yo quiera. Bien, vamos a ver qué pasa. Voy a colocar ahora un 9, por ejemplo, y ver si paró ahí. No, me pidió el sueldo del mes 13. Esto no debería haber ocurrido. Ahora vemos cómo lo solucionamos. Intento poner un 6, por ejemplo, y ahí recién finalizó mostrándome que el sueldo anual es de 66 pesos, que obviamente es una mentira. Puse todos valores positivos solo para probar. Pero ¿por qué me dejó llegar hasta el mes 13? Vamos a analizarlo. Lo que sucede es que cuando nos pide el sueldo del mes número 12, aquí nosotros lo ingresamos, en este caso un 9, va a evaluar la condición y en este caso como el número es positivo le da verdadero, pero también el contador de meses le va a dar verdadero porque 12 es menor o igual a 12, entonces lo va a acumular, va a contar y me va a pedir ahora el sueldo del mes número 13, que en realidad después, cuando yo lo coloque de todas maneras, no va a volver a ingresar el ciclo y lo va a acumular. Por lo tanto, el 66 que estamos viendo acá no está mal, no está tomando este valor 6, tendríamos que hacer la cuenta, pero créeme, de hecho, si lo probamos rápidamente con todos valores unos, deberíamos ver acumulado solamente 12 pesos, no 13 pesos. Vamos a comprobarlo, ¿ves? Tu sueldo anual es de 12 pesos, sin embargo, queda bastante feo que acá aparezca sueldo del mes 13 cuando se supone que nosotros tenemos un límite. Intentemos entonces quitar este igual de acá, que el contador llegue hasta 12 pero sin incluir. Veamos entonces qué pasa cuando lo probamos con todos valores unos para hacerlo ahora más rápido. Por ejemplo, 1 para el mes 1 y así sucesivamente. Vamos a ver si corta en el número 12. A ver, ya estamos en el mes 12, pongo el 1 y ¿qué me dice? Que no me pide más el mes 13, genial, pero ahora me dice mi sueldo anual es 11, o sea que le faltó acumular el último sueldo. Bueno, ningún problema. Lo que haremos en ese caso es, cuando finaliza el ciclo, acumular el sueldo leído hasta ahora, o sea, tomar el sueldo anual y acumularlo, pero claro, tenemos que tener en cuenta qué pasa si nuestro primer salario se colocó de forma negativa. En ese caso estaríamos acumulando un negativo. Entonces lo que vamos a hacer es preguntar, y eso lo vamos a hacer mejor de la vista de diagramas, así se ve claramente qué es lo que voy a hacer. Cuando termine el ciclo, yo debo saber por qué terminó ese ciclo. ¿Será porque el sueldo mensual leído fue positivo o no? Bueno, en ese caso entonces haremos la misma pregunta que hacía en el ciclo ahí. ¿El sueldo mensual fue mayor que 0 al finalizar el ciclo? Porque si es así, es porque terminó dado que llegué al último mes y me falta acumularlo. Así que voy a hacer esto. Y si no, se supone que si esto es falso, es porque te saliste del ciclo, dado que esto fue falso y entonces no tenés que acumular ese valor porque es negativo o es el 0, simplemente lo tenés que mostrar y ya está. Bien, ahora sí, vamos a probar el programa con todas las combinaciones posibles, haber hecho estos cambios y ver si funciona. Probemos con todos unos para empezar, para ver qué pasa cuando cortamos por contador. Ahí en ese caso, mes número 12, 1. Mi sueldo anual es de 12 pesos. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si pongo 1, 1, 1 y le mando un -2 a propósito para cortar ahí y decir que no cobré abril? En ese caso, mi sueldo anual es de 3 pesos. Excelente. No me acumuló el -2 gracias a ese condicional que pusimos. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo llego justo hasta el mes 11? A ver, 1, 1, 1. Vamos a llegar hasta el mes 11 y vamos a cortar justo en el 12. Acá. Le voy a hacer el corte con un -1, por ejemplo, y me dice su sueldo anual es de 11 pesos. Perfecto, el mes número 12 nunca lo hemos cobrado, así que hasta ahí llevábamos 11 pesos. Bueno, funciona en todos los casos. Ahí tenés entonces un ciclo que puede llegar a cortar porque llegamos a un límite de forma de usar un ciclo por contador o bien ciclo por bandera porque hemos detectado un salario que sobrepasa, en este caso, al 0 pero para abajo, es decir, si detectamos un 0 o un negativo, vamos a cortar porque eso dio falso, así que ahí tenés lo que te decía, ciclo por contador y también por bandera. El primero que sea falso hará que corte el ciclo.
Recordá que en la descripción del video tenés el enlace para bajarte este ejemplo y probarlo, y te queda a vos como tarea ver qué pasa si cambiás este ciclo que evalúa la condición al principio por un ciclo que evalúe la condición al final. A ver qué sucede, si lográs evitarte este condicional del final, si lográs repetir 2 veces estas instrucciones de entrada y salida, en fin, fíjate vos cómo hacerlo para que de esa manera puedas practicar, comparar resultados y por supuesto la práctica hace al maestro. Si te gustó este video, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y seguime en las redes sociales.